¿Qué tal? Estamos aquí en nuestro podcast de entorno y salud. Yo soy Lucía Barrios y hoy tengo una invitadaza de lujo, una experta que nos va a venir a nutrir con su conocimiento, con su expertise, porque hoy tenemos un tema difícil, un tema sensible y me traje a la mejor de todas, la maestra Esperanza Carrera Jiménez. Espe, muchas gracias por estar aquí. Preséntate con nosotros, cuéntanos qué haces y poco a poco vamos entrando en el tema. Adelante. Pues, primero que nada, buenas noches, Lucía. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí contigo y bueno, con las personas que nos estén escuchando. Pues mira, yo particularmente trabajo con víctimas que han sido, bueno, personas que han sido víctimas de violencia de género. Me ha tocado trabajar también con víctimas de abuso sexual, violencia sexual. Y pues bueno, ahorita actualmente estamos trabajando ahí en Cefampi, ¿verdad? Colaborando ahí con diferente población. Y pues bueno, el día de hoy, pues sí, efectivamente vamos a tocar un tema un tanto sensible, un tanto a lo mejor de repente confrontante, porque de repente este tema nos mueve fibras, ¿no? Y muchas personas de repente no queremos tocarlo porque pues no sabemos cómo, ¿no? O no tenemos como esta sensibilidad para tocar el tema o el tacto y no sabemos qué hacer o no sabemos cómo actuar ante una persona que pudiera estar viviendo alguna situación de este índole. Y pues bueno, esperemos que el día de hoy esta información que les traemos pues les pueda servir. Sí, y que sea, como siempre lo queremos, una semilla que dé un buen fruto. Pero déjame empezar por el principio Claro. de que, mm, yo a Espe tengo muchos años de conocerla y hemos tenido en común esta parte del conocimiento o el camino de la psicología, ¿no? Y hemos Sí. encontrado en la psicología una herramienta muy valiosa para curar no solo nuestras heridas, sino también las heridas de los que nos rodean y de todos aquellos que la vida nos pone enfrente, ¿no? Y en ese sentido está este tema que hoy, como tú bien lo decías ahorita, un tema muy que toca fibras muy sensibles, que duele y que a veces penetra en el corazón y que hoy queremos poner en la mesa con todo el respeto, entrando con los pies descalzos al corazón de quien nos esté escuchando, que es un tema que yo creo que yo siempre digo que el 85%, si no es que un poquito más, de la población que yo he atendido en terapia, en algún momento ha vivido abuso sexual o acoso sexual. Y es el tema que hoy queremos tratar para quien nos esté escuchando y que podamos ver señales, podamos entender situaciones y podamos sobre todo sanar nuestro corazón. Y yo abro aquí con esta historia que quiero contar, que es cuando yo estaba haciendo también mi maestría, que ya estamos hablando de un buen recorrido, a lo mejor en el camino psicológico o de la psicología, y estoy en esta clase de abuso sexual, ¿no? Y entonces el maestro nos deja ver una película, analizarla, etcétera. Y yo recuerdo el impacto que fue para mí el darme cuenta en ese momento de la maestría o de la clase, el realmente hacer clic y entender, ¿no? Como esa palomita que explota y dices, la culpa la tiene quien ejerce, quien hace el daño. No hay más, no, la víctima no tiene absolutamente ninguna manera de ser culpable de. Hace poco hablaba con ciertas personas de mi generación, que ya, pues es una generación media oldie, y decían, oye, es que hoy la mayoría de las mujeres tienen una vida sexual muy libre y una vida sexual no sé qué. Dice, ¿te acuerdas de nuestros tiempos? Dice, pues ya el que te agarraran una boobie era que eras una cualquiera, ¿no? Por decirlo con palabras permisibles. Dice, y ahora, pues la vida, ahora es muy diferente y todo. Entonces, yo me quedé como en el mood de decir, es cierto, o sea,
decían, es que si te agarran de tal forma, si permites tal forma, porque se enseñaba que cuando el hombre pasaba los límites era que tú los permitías, no que estabas viviendo un abuso. Desde esa perspectiva existe esta culpa del que sufre el abuso. De cierta manera, la asociación que compartimos tú y yo, CEFAMPI, está enfocada y hecha y surge desde un principio en la orientación, en la educación a los padres, como ese pilar de la familia, porque ese 85% que yo te digo que ha vivido algún abuso sexual a lo largo de su vida, yo creo que más de la mitad ha sido dentro de casa. Así es. Entonces, cuéntanos, amiga, ¿cómo ves tú esta parte? Así es. Fíjate que el núcleo donde se supone que tendríamos que estar más seguros y más seguras, pues es la familia, ¿verdad? Se supone que es el lugar que tendría que darnos esta seguridad. Sin embargo, es el lugar donde más ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo con niños, niñas y adolescentes. Este grupo etario, ¿no? Esta población es la que mayormente sufre este tipo de situaciones, ¿no? De violencia sexual. Em, ¿Por qué? Pues bueno, porque, están en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? A los que me ha tocado atender en este tema, sobre todo papás y mamás, porque, lo decías ahorita, ¿no? Sienten mucha culpa cuando se enteran que sus hijos, que sus hijas están siendo víctimas o fueron víctimas de esta violencia, porque no se dieron cuenta, ¿no? Y de repente es como, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me percaté? ¿Qué hice mal? ¿No cuidé bien? ¿Qué fue lo que pasó, no? Entonces yo lo que les digo a ellas es esta parte de no sabemos leer mentes, ¿no? Yo creo que si tuviéramos esta habilidad de poder leer la mente de otra persona, podríamos identificar cuáles son sus intenciones y probablemente desde ahí actuaríamos, ¿no? Sin embargo, estas personas que cometen este tipo de delitos, pues son personas muy cercanas a las víctimas, ¿no? Son personas que tienen una relación a veces familiar, que tienen un vínculo emocional con la víctima, y esto es lo que ocasiona que muchas veces esto se quede en secreto, ¿no? Y que no se diga, que no se hable, porque precisamente, pues, puede ser el tío, puede ser el padrastro, puede ser el hermano, puede ser el abuelito, puede ser, el papá, ¿no? A mí me ha tocado, en esta parte de la experiencia de trabajo con las víctimas, me ha tocado trabajar mucho con, mujeres que han sido violentadas sexualmente por sus padres biológicos. Y entonces me llega una interrogante porque digo yo, bueno, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en nuestras familias? ¿Verdad? ¿Qué está pasando este tipo de situaciones con mucha frecuencia? Pareciera que esos son hechos aislados, pareciera como que ahí pasa, uy, así como que ahí de vez en cuando y le toca así como ahí a gente como muy desconocida, pero en realidad no. O sea, en realidad son casos muy frecuentes, en realidad pasa más de lo que imaginamos y aunque tratamos de evitar este tipo de situaciones, pues como te vuelvo a repetir, no sabemos leer mentes, entonces puede ocurrir, obviamente ocurre en la familia, pero también puede ocurrir en la escuela, también puede ocurrir en cualquier otro ámbito social donde se desenvuelvan las personas, ¿no? Entonces, sí es muy importante como darnos cuenta de que este es un tema que está, que existe y que nos debe de ocupar, no nada más a los profesionales de la salud mental, sino Ujú. también a toda la sociedad en general, ¿no? Porque de repente dejamos estos temas como, ay, pues los psicólogos, ¿no? Hay que lo trabajen ellos, o los abogados, hay que lo resuelvan, ¿no? O las leyes, ¿no? Cuando en realidad debería de ser un trabajo en conjunto. Toda la sociedad debería de estar informado en estos temas de qué hacer, cómo actuar, de cómo identificar si estas situaciones están pasando. Sin embargo, hay muchísima desensibilización, les digo yo, porque cuando viene un niño, una niña, te dice que algo está pasando, no le crees, ¿verdad? Piensas que es su imaginación, piensas que, pues, no sé, que está mintiendo, ¿verdad? Y no tomamos en serio este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay conductas que podemos identificar rápidamente, ¿no? Con los niños y las niñas, desde, por ejemplo, que no se quiere quedar en un espacio, que no se quiere quedar con ciertas personas, que cambia, ¿no? Que de repente tenía una forma de ser y de repente empieza a cambiar su conducta, y ahí nos damos cuenta que algo está pasando, ¿no? Pero no indagamos.
O sea, nos quedamos con que está haciendo berrinche, con que está malcriado, con que, está muy consentido, con que y nos vamos sobre otra línea y no indagamos qué más está pasando. Pues, yo creo que parte de eso, y es por lo que estamos hoy tratando de comunicarnos con quien necesite escucharlo, porque hay mucha desinformación. Hay casos, lo que tú dices es muy certero. Yo creo que más bien, esto ha ocurrido desde siempre, porque si yo me pongo a escuchar historias de mis tías, de mis abuelas, de las tatarabuelas, hay historias de antaño de que mi tía, mi hermana mayor tuvo un hijo de mi papá o de mi tío, o de mi y muchas conductas normalizadas y como decíamos ahorita, siempre señalando a la mujer como culpable a pesar de. Ahora, hoy en día, es como más visible por las redes sociales, porque se pueden hacer los casos virales, porque ya hay manera de que las injusticias o justicias estén a la luz. Eh, mm, Quisiera traer a la mesa el tema de Justin Bieber, hablando ahorita de esto del abuso sexual y cómo se da de estas personas cercanas. Y comentaba yo con alguien hace poco este tema no que me haya impactado porque ya sabemos que en nuestro andar escuchamos cosas muy tétricas y como que eran situaciones predecibles, pero como el que te lo pongan tan en la mesa y que tú puedas ver la diferencia en los videos y que puedas ver realmente la historia de este niño, de Justin Bieber, cómo va cambiando desde su morfología, su mirada, sus anhelos, sus deseos, sus canciones, las letras de sus canciones, cómo gritaba en sus canciones y no fue escuchado. Digo, en este sentido dices, lo platicaba con alguien y él me decía: es que él quería la fama y quería no sé qué". Y entonces es así como que espérate, a ver, quítale el dinero y quítale la fama. Esto pasa mucho dentro de los hogares y tú y yo lo sabemos. Y una de las razones por las que yo decidí ponerse FAMPI, que es un centro enfocado en educar a los padres, era porque todos mis pacientes de cualquier edad en algún momento de su vida vuelven a ser niños en mi consultorio. Y a esos niños vas y los ayudas a sanar. Y entonces yo dije en mi corazón, si nosotros educamos a los padres, podremos evitar muchas cosas. Pero hay muchas situaciones sexuales de abuso y no necesariamente violación como tal. Ahorita me Ujú, gustaría que tú nos enriquecieras con esa diferenciación y cómo se puede señalar, pero lo normalizamos de muchas formas, incluso los piropeos en la calle, que es de lo mínimo a lo máximo, ¿no? Entonces, en este sentido del impacto que hay en la manipulación que se le da al menor o incluso al mayor, ¿verdad? Mayores o menores de edad, la manipulación que maneja el cazador, porque hay un cazador, hay alguien que quiere realizar y llevar ese acto, se hace por acto de pulsión sexual, se hace por deseo, se hace por poder. Cualquiera de esas situaciones hay un perpetrador y hay alguien que está planeando y moviendo los cables de tiempo. Y a mí lo que me impresionó cuando yo entendí en la clase de abuso sexual que realmente el que comete el acto es el culpable, es que lo puede planear por años. Yo recuerdo que ahí yo entendí esto de las canciones que hemos oído mucho que se burlan y dicen: "Ay, el violador eres tú", ¿verdad? Y dicen: "Ajaja", se ríen. No, espérate, es que tú no entiendes o no puedes ver hasta qué punto la víctima se siente culpable del hecho. Y, aún el niño, ahorita también lo vamos a ver ujú. más, el niño se siente culpable sin entender qué pasa, porque el niño no tiene la conciencia tal de, esto es un acto sexual. Él nada más dice: esto no me gusta, esto como que no va conmigo, ¿verdad?". Pero no lo entiendes, solo tiene la culpa. Desde ese punto partir de que quien nos esté escuchando y que por alguna situación esté viviendo esto, que primer punto entendamos, tú no tienes la culpa de lo que está pasando. La culpa es de quien está cometiendo el acto solamente.
Platícanos un poco sobre esto también. Okey. Fíjate, ahorita acabas de abordar algo bien importante, ¿no? Dices, la conducta nos va diciendo, ¿no? Que algo está pasando, que algo no es normal. Las personas creemos, las personas adultas, ¿no? Creemos que los niños, niñas o adolescentes nos van a decir tal cual lo que les está sucediendo, ¿no? Así con las palabras, esta persona me está usando o me está violando o está haciendo esto conmigo y no me gusta. Y la realidad es que eso no va a pasar, ¿no? Son muy pocos los casos que en donde, sobre todo pasa más en la adolescencia, los adolescentes son los que sí dicen, ¿no? Esto me está pasando o esto me pasó. Porque muchas veces cuando ya son adolescentes, tienen la capacidad de poder decir: "Esto está sucediendo", ¿no? Tienen las palabras para mencionar la situación que están viviendo. Pero cuando hablamos de niños y niñas, ¿verdad? De edades más tempranas, obviamente no va a pasar esto, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, como te decía hace rato, en la conducta que ellos estén presentando, ¿verdad? Que algo no está bien, que algo no anda bien, ¿verdad? Eh, muchas veces, esta culpa, ¿verdad? Que sienten las víctimas, que sienten los familiares alrededor, pues sí, o sea, la vamos sintiendo porque creemos que nosotras o que nosotros provocamos este tipo de situaciones, que algo hicimos, que entonces este agresor vino y me eligió a mí. O sea, algo hice yo. A lo mejor le sonreí de más, a lo mejor, algo hice que se fijó en mí y entonces me atacó, ¿no? Y desde ahí vamos creyendo, ¿verdad? Que entonces la culpa la tienen las víctimas. Muchas personas cuando se enteran de este tipo de situaciones le preguntan a la persona, ¿no? Al adolescente, al niño, a la niña, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? Si esto estaba pasando, ¿por qué no veniste y me contaste, no? Y buscamos y tratamos como de que el adolescente nos explique por qué no lo dijo, o el niño o niña, por qué no lo dijo en su momento, por qué pasó tanto tiempo para que hablara, cuando en realidad nosotros los adultos, ¿verdad? No le damos esa confianza a los niños, niñas y adolescentes de que puedan hablar de estos temas. Tú decías, cuando éramos, de las generaciones más pasadas, ¿no? No sé si hay más pasadas, pues sí, edades Contemporánea. edades edades más contemporáneas, de repente era el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los niños y las niñas eran propiedad de alguien más, ¿no? En este caso de papá, del esposo, de alguien más. Y entonces crecimos creyendo que nuestro cuerpo era propiedad de alguien, ¿verdad? Le pertenece a alguien, a nosotras no, ¿no? Le pertenece a alguien más. Hoy en día ya no es así, ¿verdad? Hoy en día te dicen, tu cuerpo es tuyo y tú decides con quién lo compartes o con quiénes lo compartes, pero es una decisión tuya. ¿No? De la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, es tu cuerpo y tú decides, ¿no? Y entonces tú vas a respetar tu cuerpo y vas a respetar el cuerpo de las otras personas. Eso sería lo ideal en la enseñanza, ¿no? Decir, yo tengo que respetar mi cuerpo y tengo que respetar el cuerpo de otras personas. Hace muchos años no era así, ¿no? Hace muchos años la enseñanza era, no, el cuerpo de las mujeres le pertenece a las parejas, en este caso, cuando tienen alguna pareja, los niños y las niñas eran como una propiedad de papá y mamá, ¿verdad? Entonces, no tenían derecho sobre sus cuerpos, ¿no? Hoy en día ya, ¿verdad? La ley ya te lo dice, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros vayamos trabajando desde esa perspectiva para ir cambiando como este pensamiento, ¿no? Bueno, De yo diría ahí varias, situaciones. En ese pensamiento y que lo tengas ahí. Ujú. Una parte primera que decimos, ¿por qué el adolescente reflexiona y dice: "Ah, caray, me abusaron"? En la adolescencia de ese Erickson, ¿verdad? Tenemos este despertar de la identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué es mío? ¿Qué no es mío? Y también tenemos el despertar sexual. Si vemos el caso este de Spotlight de todos aquellos jovencitos y jóvenes ya adultos que denunciaron a los sacerdotes pederastas, la mayoría de ellos había sido abusado antes en la adolescencia y poco menos de niños. Y decían: "¿Por qué no?". Lo que tú decías, ¿por qué no hablaron? ¿Por qué no? Ah, bueno, es que no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Cuando ya tienes este despertar de conciencia, dices: "Ah, okey, me pasó esto". No sé hasta qué filo, a lo mejor yo estoy equivocada hasta dónde está el límite de esto de que tú dices: "Yo tengo derecho
sobre mi cuerpo y con quién lo comparto, porque en qué momento y a qué edad yo voy a estar maduro para elegir con quién comparto mi cuerpo, en esta parte, porque vamos más allá de, a lo mejor, estoy perdiendo un poco el enfoque y quiero enfatizar esto de que dices, bueno, antes el cuerpo le pertenecía a tu pareja y los niños y niños eran de mamá o papá, hoy tu cuerpo es tuyo y tú decides con quién lo compartes. Se me hace un poco peligroso ahí ese límite de decir, bueno, y el niño o niña, por aquello de aquella ley que quieren promover, creo en España, no estoy tan segura y discúlpeme, pero es una ley donde decían, bueno, que si el niño consensúa estar con el adulto, entonces puedes tener una relación sexual con el adulto. Y decíamos, oye, espérate, pero es que al niño lo convences de algo que ni siquiera entiende con unos chocolates, ¿no? Ujú. Entonces, nada más ese punto, no sé si también es parte de o me estoy friqueando por allá, no No, no, sé. no. Tienes mucha razón. O sea, cuando hablamos de la parte de respetar el cuerpo de los otros y de las otras, tenemos que hablarlo desde la parte educacional, ¿no? Con los niños y las niñas. O sea, desde las etapas, primeras etapas, tenemos que empezar a educar desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, cuando hablamos de compartir nuestro cuerpo, ¿no? Si lo hablamos ya desde un meramente, desde el ámbito ya a lo mejor más, desde la parte de pareja, a lo mejor, pues, obviamente, ya O son etapas sexual, más ¿no? De sexual la más parte etapas sexual. más avanzadas, ¿no? No van a ser en etapas de niñez, obviamente. Ujú. Entonces, más bien es como en etapas más avanzadas, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad, tenemos que hablarlo desde la integralidad, ¿no? Tiene que ser una educación sexual integral que va desde el cuidado, desde la higiene, desde el nombrar las partes del cuerpo, desde reconocer tu cuerpo, desde saber que tu cuerpo es tuyo, que no pueden venir personas, ¿verdad?, a querer transgredir tu cuerpo, etcétera, ¿no? Obviamente, conforme tú vas creciendo, pues ya tú vas decidiendo, ¿verdad?, cuándo vas a tener una pareja, etcétera. Obviamente, de repente tenemos a lo mejor relaciones, de repente muy, eh, con un rango de edad muy separado, ¿no? De repente tenemos un señor de 25 que quiere andar con una chica de 15, ¿no? Y entonces decimos: "Pues, oye, eso no se puede", ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú como adulto, tú ahorita lo decías, ¿no? Tienes una capacidad distinta de razonar, de pensar, de saber que es un delito, de saber que algo está bien, que algo no está mal, ya diferencias. Muy distinto a un niño o una niña, ¿no? O un adolescente. Un adolescente está construyendo lo que decías tú, su identidad, está conociendo. Algunos de los adolescentes que a mí me ha tocado atender, ellos mencionan que hablan de estos temas porque en la escuela, por ejemplo, en la secundaria, que entran a la secundaria, ya les hablan de los temas, ¿no? Ya les empiezan a decir, mira, nadie puede tocar tu cuerpo, si esto pasa, esto es un abuso, esto es una violación, ya como que les hacen esta diferenciación y es ahí cuando ellos se identifican, ah, caray, o sea, lo que me viene pasando a mí o lo que me pasó a mí en un momento dado, entonces no estuvo bien. ¿Verdad? Y entonces es cuando ellos dicen: "Oye, no, o sea, me está pasando, me está sucediendo", ¿no? Nos pasa cuando llevamos, por ejemplo, capacitaciones o pláticas o talleres a las escuelas y salen los casos, ¿no? Porque es ahí cuando entonces el adolescente dice: "Ah, caray, entonces a mí me está pasando, tengo derecho a hablarlo, quiere decir que está mal, quiere decir que es un delito y quiere decir que puedo terminar con esta situación", ¿no? Y entonces Exacto. deciden hablarlo, deciden ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y yo recuerdo que en estas prácticas que también en su momento me tocó hacer, había niños de kinder, porque es básico, o sea, sí, la educación integral sexual es muy importante llevarla a cabo en casa, pero tan básico como 4 partes de tu cuerpo que nadie debe tocar, les decíamos nosotros, los labios, tus pechos, tus genitales y tus pompis. Nadie puede tocarlas, ¿no? Y recuerdo una niña que al final de la clase y todo va, porque les cantábamos, bailábamos y ya sabes, con la canción, ¿no? Y va una niña y dice: "A partir de hoy voy a decirle a mi abuelo que deje de darme besos aquí", ¿no? O sea, chiquita. Ujú. Así que de tomar conciencia, tomamos conciencia conforme el conocimiento. Ahora, vamos a esta parte de este abuso, em, que que sucede y que con los años voy arrastrando y que nunca hablo y que nunca se lo menciono a nadie y que muy posiblemente estoy conviviendo con el agresor
y que aunque a veces se detiene, nadie supo, nadie habló hasta que a lo mejor un día llegó a terapia. ¿Cómo abordamos esa parte también, desde tu expertise? Pues mira, regularmente las víctimas callan, bueno, las que me han tocado a mí atender en terapia, que han callado durante 2 años y que abren el tema en terapia. Te voy a platicar un caso muy particular que me sucedió, porque este es un caso muy particular, porque regularmente no me llegan este tipo de casos, ¿verdad? Esta era una persona que yo estaba atendiendo porque tenía problemas con su pareja, pero era una persona varón, o sea, era un hombre de 70 años. Y trabajando con él sobre cómo relacionarse con su pareja, sobre los problemas que tenía con la pareja, etcétera, 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 pues no sé cómo un día llegó el tema, salió el tema y me platica que él había vivido una violencia sexual, un abuso sexual, una violación a sus 11 años, ¿verdad? Él era una persona que vivía en un rancho, ¿verdad? En una comunidad, y él lo mandaba a su papá a pastorear chivos, y entonces en ese lugar se intercepta una persona, un desconocido en este caso, y lo viola. Jamás había hablado del tema hasta que llegó conmigo, ¿verdad? Hasta que llegó a este momento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, él me comentaba, bueno, pues, ¿cómo voy a hablar yo como hombre que esto me sucedió? Primero, y tenemos primero una situación, es hombre. Muchos delitos que suceden con hombres es muy poco conocido, casi no se habla del tema. ¿Por qué? Porque implica muchísimas, situaciones ahí de creencias, de ideas, de estereotipos, de que no lo va a abordar, ¿no? No tan fácilmente lo va a decir. Tenemos estadísticas de que ocurre más en mujeres, sí, pero, pues, son las denuncias que se hacen. O sea, nos queda un rango de denuncias que no se hacen, más aparte de hombres que no comunican que esto les sucedió o les está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque para ellos el saber que esto está sucediendo, pues implica muchísimas situaciones, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, ¿verdad? Es, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me va a ver la sociedad? ¿Van a pensar que yo tuve la culpa? ¿Me van a decir por qué no me defendí? Este, un sinfín de situaciones que hace que la víctima calle. Me toca una víctima, una chica ya adulta también, ella tenía como, 30 años más o menos, y ella me comentaba que traía ahí unas situaciones también con su pareja, ¿verdad? Que traía ahí unas situaciones en cuestión de las relaciones sexuales y, pues, que quería trabajar esa parte, ¿no? Cuando empezamos a rastrear, ya me comenta ella, pues, que cuando ella era adolescente, que tendría como unos 12, 13 años, ¿verdad? Ella recuerda que jugaba con sus primos y tenían relaciones sexuales, ¿no? En esa etapa. Pero que a ella lo que más le provocaba como guingre, ¿no? Era que en un momento dado ella llegó a disfrutar, llegó a sentir un orgasmo. Y entonces ella traía la culpa porque decía: "Yo supe que no estaba bien, pero me gustó, y entonces que yo soy la mala, y entonces yo me voy al infierno, y entonces yo", o sea, sí me explico, un sinfín de situaciones. Entonces, hay que tendríamos que abordarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Una es que el cuerpo tiene sensaciones Naturales. naturales, Ujú, ¿sí? Y puede ser que en estas situaciones, de repente, el niño no identifique que es algo malo, porque no siempre tiene que ser un abuso doloroso, ujú, ¿sí? A las personas adultas que nos ocurre en la calle, puede ser que sí, ¿no? Pero un niño y una niña regularmente, no es así como tan grotesco como creemos que puede suceder. Algunos casos sí, obviamente, pero hay algunos que no lo son, que no son así, y por eso a veces no los identificamos, ¿verdad? ujú. Porque no hay un rasgo como tal, hay una lesión que me diga físicamente está pasando una situación como esa. Entonces, muchas víctimas pasan por este tipo de situaciones, ¿no? De alguna manera, el agresor los trata bien, les da regalos, les da trato preferencial, esas sensaciones llegan a ser hasta cierto punto a lo mejor agradable, no lo identifican como una situación de violencia. Te digo, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, ¿no? Y que ya les hablan del tema y que ya les dicen: "Esto no está bien", y esto, y etcétera, o una plática por ahí que escucharon, o ahora que hay mucho, ¿no? Que podcasts, ¿no? Y videos que puedes ver en Internet, de repente les llega la información y es como despertar y decir: Exacto. "Ah, caray, entonces lo que a mí me sucedió no era tan normal". Hay otras víctimas que, por ejemplo, en este caso, sí lo hablaron,
sí lo mencionaron, sí lo dijeron, ¿no? A sus personas más cercanas y nadie les creyó. Nadie, no O hicieron no nada. hicieron nada, porque es difícil, o sea, es difícil tomar decisiones, es difícil, a veces para la misma víctima hablar, ¿verdad? A mí me ha tocado mucho esta parte de, bueno, recuerdo tanto una señora y más o menos así pasa, que llegó y me dijo: "Oiga, es que sabe que mi hijo me dijo que mi hermano lo había encerrado en el cuarto y le había quitado la ropa y que le había querido hacer cosas, y pues a mí se me hace que mi hijo está inventando, ¿no?". Entonces, yo volteo y la veo y le digo: "Oye, ¿y tú ves porno en tu casa? Así como para que todos lo vean, no. ¿O andas desnuda en tu casa, tu esposo anda desnudo en la casa? No. Entonces, ¿cómo inventaría tu hijo que alguien lo desnudó, verdad? Que alguien le quitó la ropa". Y se queda ella, ¿no? Entonces me dice: "Es que qué difícil, es mi hermano el más chico". Exacto. "Es que mi mamá me va a dejar de hablar". Sí, posiblemente. Y entonces todas las cosas que se mueven alrededor y la víctima, que a veces lo último que termina siendo importante es lo que le pasó a la víctima. Mm, Después las víctimas, la abuela que se está muriendo porque le da el soponcio, la mamá que se muere porque la abuela no le habla, el hermano chico que es el que comete el acto, que va lejos y luego la otra sufre. Entonces se hace una maraña que ha creado esta cultura de me callo, no digo nada. ujú, Me hiciste recordar un poco con este señor de 70 años, un caso similar de una señora ya también grande y que también lo había callado por tanto tiempo, pero cuando vamos en un efecto de hipnosis, porque ella le detonaba el color rojo, el okey, color rojo era algo que para ella la detonaba. ¿Por qué? Porque cuando sufrió el abuso, ella solo se enfocaba en un trapo que estaba ahí, que estaba rojo. Y entonces, eh, cuando ella tiene este flashback y cuando ella ya está en la etapa adulta, está atendiendo a su padre ya al borde de la muerte, viene este flashback donde el padre era quien causaba este abuso. Viene este juicio personal y sobre todo esta parte donde la mamá, cuando se da cuenta, la ve como rival, ¿no? Y lo que hace es que la lleva al doctor para ver si está embarazada. El doctor le dice que no está embarazada. Viene, seguramente la mamá habla con el hombre, yo creo, porque dejó de suceder, pero también a ella la hizo a un lado, ¿no? Entonces, durante toda la vida de esa mujer, creció a un lado con aparte del abuso del papá, con la mamá y estaba en su edad adulta dándole de comer a su agresor en la boca, ¿no? Entonces, lo que a ella la detona es que en ese proceso de, ¿cómo se dice? Demencia senil, el hombre la quiere besar, ¿no? Y ella, ¡fum!, se le viene un flashback de todo lo que había pasado en su adolescencia. Entonces, cómo el inconsciente ahora nos sigue poniendo obstáculos y cómo en el entorno, muchas veces aquellos a quien le pedimos ayuda resultan ser aquellos quienes al final nos agreden. Y es voy a terminar el comentario con esto. Recuerdo una pastora en una iglesia que estaban orando por alguien y esa pastora dijo, bueno, ya cuando se acabó la oración y todo, dijo, bueno, pues hay que tener cuidado con esa chica, porque como la abusaron, seguramente ha de ser muy promiscua. Dices, ¿qué hubole? exacto. Es que tenemos una sociedad, te digo, tan desensibilizada en el tema que de repente, trabajamos todo alrededor, menos y protegemos y desprotegemos, perdón, a la víctima, ¿no? Y a la persona que está viviendo la situación, es en lo que menos nos ocupamos. Nos ocupamos de todo lo demás. ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a ahorita lo decías, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar con las otras personas? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué? O sea, y dejamos de un lado a la persona que está viviendo la situación, ¿no? Y lejos de darle el apoyo, lejos de darle, todas estas herramientas que pudiera necesitar para poder salir de esta situación o para poder pues sí, sanar esta herida emocional también, nos olvidamos de ella y nos enfocamos en otras situaciones, ¿no? Pues es importante, cuando trabajamos dentro del proceso de terapia,
una herramienta o algo que utilizamos, pues, es precisamente desde la parte sistémica, ¿no? Desde el modelo sistémico, porque como lo dices bien, se trastocan muchas situaciones familiares, ¿no? De repente buscamos culpables. O sea, como decías tú ahorita, el único culpable, responsable de la situación es el agresor. Pero cuando sucede dentro de las familias, de repente empezamos a buscar culpables. A ver, ¿quién no hizo su chamba, no? Y de repente, y tú, y empieza a haber estas quebranturas familiares, y obviamente la víctima, pues, se va a sentir todavía más mal, ¿no? Porque va a decir: "Entonces, ¿para qué hablé? Porque ahora que hablé, ocurrió todo este tipo de situaciones, entonces mejor me hubiera callado, porque si me hubiera callado, esto no estaría sucediendo", ¿no? Entonces, sí pasa mucho este tipo de situaciones, es más común de lo que creemos. Recuerdo mucho que una chica vivió una situación de abuso sexual, con una persona ajena, ¿no? Y ella menciona que, cuando ellos van a poner la denuncia, pues la acompaña su mamá, y ella empieza a narrar toda esta situación que le sucedió, y la mamá entra en crisis, ¿no? Empieza a llorar, y a llorar, y a llorar. Entonces la chica decía: "O sea, no sé por qué mi mamá se puso así", ¿no? Entonces, a ella le empezó a dar como angustia ver a la mamá que estaba desbordada. Cuando pasa la mamá a terapia, porque me tocó atender a las 2, resulta que la mamá había vivido una situación de violencia sexual en su infancia y que nunca habló, ¿verdad? Entonces, ella en su pensamiento era como: "Yo no quiero que a mi hija le suceda", entonces como que trató ahí de proteger y en un descuido, o sea, fue un abrir y cerrar de ojos, porque eso también es bien importante, ¿no? Creemos que los abusos sexuales, las violaciones, tienen que ocurrir como en un lapso de tiempo muy largo, ¿no? Y creemos que es que fue mucho descuido el que yo hice cuando sucedió el evento, cuando es una cuestión de segundos, de minutos en los que Correcto. puede suceder ese tipo de situaciones. Entonces, entra en crisis la mamá, ¿no? Y entonces la chica estaba más ocupada y preocupada por cómo estaba reaccionando la mamá por la situación que por el abuso que ella había estado viviendo. Porque ella decía: "Pues es que en realidad no fue", la chica decía: "No fue para tanto, como para que mi mamá se pusiera así". Pues claro que ella no sabía lo que la mamá estaba pasando, ¿no? La mamá en ese momento recordó toda la situación que ella misma vivió al momento de escuchar a su hija narrar la situación, y fue lo que la detonó, ¿no? Y así hay muchos casos, ¿no? Donde Ujú. la reacción que tienen las personas con respecto a la situación que está viviendo el niño, niña o adolescente, genera más angustia en el niño, niña y adolescente que en sí la situación que vivió. Porque a veces, te lo decía ahorita, ¿no? A veces ellos ni siquiera percibieron que lo que estaban viviendo era una situación de violencia, ¿no? Y se dan cuenta que algo pasó, que algo hubo que detonó esta reacción familiar, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo reaccionamos. Yo entiendo, ¿no? De repente la parte emocional nos gana. Obviamente, yo creo que enterarnos de estas situaciones no es fácil, ¿no? O sea, para cualquier persona que está viviendo una situación de estas, ya seas un familiar cercano, una persona cercana a una víctima, o si tú como víctima lo estás viviendo, no va a ser fácil, ¿no? No es un proceso fácil, es un proceso un tanto complicado, el cómo van a reaccionar las personas, el cómo van a tratar el tema, el cómo lo vamos a trabajar entre todos para poder estar bien, es un trabajo difícil. Sí, por eso hacía el énfasis al inicio del podcast que entramos con los pies descalzos, con todo el respeto que se merece y que entendamos, digo, mal de muchos, consuelo de tontos, pero a veces no lo hablamos porque no nos imaginamos que de 3 personas que estamos juntas, 2 han vivido algún tipo de abuso en su vida y es grande la estadística. Es, como tú lo decías, mucho más denunciable en mujeres, pero también muy vivido por los hombres. Yo he tenido infinidad de pacientes hombres que han vivido esta situación de abuso sexual. Y, e incluso hoy en día también he encontrado la situación de que hay más mujeres que también cometen abuso, no solamente los hombres. Y hace poco tenía a alguien en terapia que me hablaba de que a sus 16 años él era un conquistador, tan conquistador que se ligó a una mujer de 38 que le Okey, enseñó grandes cosas, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con él y entonces él de pronto voltea y me dice, ella me estaba abusando sexualmente, ¿no? Y yo, exacto. Y él ahora con su vida desacomodada, que esa es una de las partes principales que yo quiero poner en la mesa. Ya sé que tenemos maestrías un poco distintas, pero se complementan muy bien. claro. Y la parte de la maestría que yo vi en este sentido era, okey, sí, está este abuso,
y pasaron estas cosas y hay que arreglarlas, sanarlas, etcétera, pero vamos a enfocarnos en lo que hoy tienes descompuesto, ¿no? Lo que hoy te descompone. Como este chico, cero capacidad de tener relaciones a largo plazo, y cuando ya estaba como al punto de encontrar a la persona exacta, resulta que salgo corriendo. Y entonces cuando él saca esto a la luz, ves la patología, ¿no? Porque el abuso desata una patología que a veces no tengo esa conexión. Y antes de que me des tu expertise y tu punto de vista, recordemos que el psicoanálisis de Freud inicia porque él decían, tuvo esta paciente en la cual Ana, que le hace la hipnosis o esta paciente que le dice, oye, en hipnosis, ¿sabes que mi papá entraba todas las noches a mi cuarto, abusaba de mí, etcétera, etcétera? Cuando Freud la regresa a la hipnosis, ella no se acordaba de lo que había hablado en hipnosis. Freud le dice, tú me acabas de decir que tu papá cometía estos actos. Ella se enoja muchísimo, se va y dice que Freud es un mentiroso porque ya ves que lo acusaban en aquel tiempo. Y resulta que dice Freud, bueno, vamos a hacer asociación libre, ¿no? Empieza a hablar de lo que quieras, hasta que ella, con la asociación libre del psicoanálisis, dice, mi papá estaba abusando de mí, ¿no? Entonces, ese entra también esta parte del proceso de darse cuenta. Y en esta parte del proceso de darse cuenta que he sido abusado puede tener doble filo. Yo lo he visto. Una, la desvalidez de decir, me robaron esto, me ultrajaron de esta forma y que hoy voy lidiando en el mundo como esa víctima. O el otro, el otro puesto de decir a mí, quien me la hace me la paga y ahora yo me defiendo de todos y a la mejor esa misma persona repite la acción, ¿no? Entonces, ahora sí, platícanos de todo esto que te platiqué, cómo lo abordamos. Así es. Fíjate que sí causa un shock en la persona el darse cuenta que es víctima, ¿no? Yo creo que el nombre, ¿no? Inclusive el solo nombre de saberte como víctima, pues es un shock, ¿no? ¿Por qué? Porque pues viene mucha culpa, ¿no? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo fue que no lo identifiqué? ¿Cómo fue que pues sí, que pasó, ¿no? ¿En qué momento? Entonces viene esta parte de shock. Obviamente en ocasiones, nos ocasiona alguna alteración en nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos algún problema y que regularmente es porque llegamos por eso es que llegamos a terapia, ¿no? Porque hay una situación que no podemos como resolver o como que no como que tenemos ahí bloqueada, ¿no? Y de repente en el proceso de la terapia es cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos damos cuenta que esto sucedió en base al rastreo que se hace dentro del proceso terapéutico y es que ya nos damos cuenta. Entonces, sí es importante, ¿no? La víctima es la que nos va a dar la pauta para dónde quiere. Porque hay personas, porque a mí me ha tocado, ¿no? Estas personas que, como tú bien dices, yo lo que quiero es trabajar lo que ahorita tengo, lo que no me está permitiendo y del abuso no quiero hablar. Sí me sucedió, sí fue lo que hizo que ahorita esté en este problema que tengo, pero no lo quiero tocar. No, no, Y, yo, y, yo y digo que va, sí hay que tocarlo, ujú, solo que no es lo apremiante en mi proceso. Pero sí, sí hay que tocarlo y hay que sanarlo, y si hay resistencia, sabemos que ahí hay algo oculto, ¿no? claro. Perdón. Y la víctima te va a ir dando esas pautas, ¿no? Te digo, hay personas que así literal llegan y te dicen: "Quiero trabajar esto que me pasó", así, no lo recuerdo tal cual, pero yo sé que sucedió, ¿no? Y desde ahí partimos, ¿no? Entonces, sí es muy importante también esa parte, porque cuando trabajamos con víctimas, de repente queremos que la víctima trabaje lo que nosotros queremos que trabaje, ¿no? Queremos que nos hable de la situación, que nos narre la situación, que, nos platique de la situación, y a veces ellas no quieren. Entonces, también es como darles este espacio, ¿no? También, pasa mucho con la familia, de repente interrogan a la víctima, ¿no? Y dinos, y cómo pasó, y cuántas veces sucedió, y desde cuándo sucedió, y andamos haciendo ahí una especie de interrogación, y a veces la víctima no quiere hablar del tema. Entonces, también es importante darles su espacio, ¿verdad? Las víctimas hablan cuando están listas, y por eso es que a veces no hablan en su momento, ¿no? No porque no hayan querido, no porque les haya gustado, no porque sino porque no tenían las herramientas para poder abordar el tema.
Entonces, partimos desde esa parte, ¿no? Y claro, tú lo vas a abordar, ¿verdad? Desde esta parte de la situación que la persona te esté trayendo, ¿no? Desde cuál es la situación que le está afectando en ese momento. Si está teniendo problemas para relacionarse con su pareja, si le está teniendo problemas para relacionarse con sus hijos, ¿no? A mí me tocó una persona que el problema que ella tenía era que entonces, como ella había sido víctima de estas situaciones, con sus hijos era demasiado sobreprotectora. Tanto que estaba, como quien dice, como decimos nosotros, estaba ahogando a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, los traía así como que muy que no quiero que salgas, no quiero que, o sea, no quiero que hables con extraños, no quiero que vayas a casa, o sea, los tenía tan limitados que eso ya le estaba ocasionando un problema, ¿no? Desde esta parte. ¿Por qué? Porque estaba educando desde el miedo a que sus hijos les ocurriera lo que a ella le había sucedido. Ujú. Entonces, sí es bien importante ver cómo lo quiere abordar, desde dónde lo quiere trabajar, ¿verdad? Para ver cómo lo vamos a ir abordando. Sí, y es importante sí hablarlo, sí buscar las maneras y los profesionales, ¿verdad? No es algo que vas a ir pregonando por todo por todos lados, Claro, pero hemos encontrado que en el uso de la palabra, ¿verdad? En la elaboración es donde vamos encontrando la cura. Como siempre digo yo, nosotros como psicólogos solo somos meros acompañantes de lo que el paciente va queriendo resolver. Sin embargo, a veces las huellas del abuso sexual son muy sutiles y se pueden confundir, como tú bien lo dices, con otras cuestiones, ¿no? A veces, es que eres introvertido, es que se manifiestan en otras patologías, ansiedades, depresiones, etcétera. Y esta parte de realmente encontrar el camino y el vínculo para poder empezar en la libertad, es decir, algún día voy a superar esto, por supuesto. ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a lograr? Pues va a ser un trabajo constante, un proceso constante. ¿Cómo puede alguien que nos está escuchando, que está en la búsqueda de sanar, ¿verdad? Que ya identifiqué, que ya, bueno, a lo mejor es bueno ir a terapia, siempre lo vamos a recomendar. Estamos 2 psicólogas aquí, entonces la terapia siempre es buena, pero ¿qué también podrían empezar a hacer quienes nos escuchan para ir empezando a sanar esta parte, esta herida tan profunda que queda? Pues la cicatriz siempre va a quedar. claro. Sí, la cicatriz siempre va a quedar. Yo les digo, no se te va a olvidar porque tendrías que tener una lesión a nivel cerebral en el área de memoria para que se te olvide este tipo de situaciones, pero sí, conforme vas trabajando un proceso de terapia, esto te va ayudando mucho al que el dolor vaya disminuyendo, el dolor emocional, y que poco a poco este dolor vaya disminuyendo. A lo mejor no puede disminuir en su totalidad, a lo mejor no, ¿verdad? Porque depende mucho de la persona, del impacto, depende mucho de cómo fue la situación, de quién fue el agresor, etcétera, para que este dolor emocional se vaya o permanezca, pero a lo mejor mucho más, moderado que cuando sucede la situación, ¿no? O cuando te das cuenta de la situación. Entonces, eh, algo que podemos hacer, lo primero es reconocer que no somos culpables, ¿no? Que si tú pasaste por alguna situación de estas, que si tú viviste alguna situación de esta, no eres el culpable de la situación o la culpable de la situación. La única persona que, lo decía Lucy ahorita, ¿no? La única persona responsable de esta situación, pues fue la persona que te violentó, ¿verdad? Nadie más. Tú no eres culpable. Ahora, hay que reconocer que sí, eh, fuimos víctimas, pero también podemos ser sobrevivientes, ¿no? Y que entonces una violación, un abuso sexual no me define a mí como persona. O sea, yo no soy un abuso, yo soy una persona que vivió una situación de abuso, de violación, pero yo no soy ese abuso, ¿no? Porque de repente es como que me encasillo en esa parte y de ahí ya no salgo y entonces me quedo en el papel de víctima y ahí me quedo y ahí me quedo y no avanzo. Entonces, hay que entender esa parte, ¿verdad? Porque también de repente las personas tendemos como a decir: "Ah, pues ya vivió esta situación y ya, jamás en su vida va a volver a ser una vida normal", ¿no? Cuando en realidad sí, sí la puede hacer, o sea, sí puede relacionarse de una manera sana con otras personas, o sea, sí puede tener una vida funcional, porque sí le sucedió esta situación que no le deseamos absolutamente a nadie, pero eso no quiere decir que se tenga que quedar ahí, en esa situación.
Y claro, es muy importante, ¿verdad? Obviamente, si vamos a trabajar este tema, pues obviamente si vas a ir a terapia, ¿verdad? Pues que tengas esta confianza, que tu psicólogo, psicóloga, terapeuta te genere esta confianza, ¿no? De hablar del tema, porque también me tocó en una situación de terapia también, que me llega una chica y me dice, es que, ¿sabes qué? Estaba yendo a terapia con otra persona, pero cada vez que yo quería abordar el tema, me decía, no. No, vamos a trabajar lo que, o sea, ella, por ejemplo, ella quería trabajar la situación del pasado y este terapeuta le decía: "No, vamos a trabajar los síntomas que estás sintiendo ahorita", ¿no? Supongo yo que desde el modelo que trabaja, no sé. Entonces, también eso es muy importante, ¿no? Si tú vas a ir a terapia, pues que tú te sientas cómodo, cómoda con tu terapeuta, que te brinde esta confianza para hablar de un tema tan delicado, ¿verdad? Obviamente que sea un terapeuta que no te vaya a juzgar, ¿verdad? A criticar, porque también de repente sí los hay, aunque pareciera que no. De Por repente supuesto. tenemos colegas que hacen estos juicios de valor, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que vayas con una persona pues con la que tú te sientas cómodo, cómoda, porque ese es el primer paso. El primer paso es reconocer, una, si me sucedió, que yo no soy la culpable o el culpable. Dos, pues que busque una ayuda, ¿verdad? Con personas profesionales. Y poco a poco el proceso de terapia me va a ir dando las herramientas para yo poder a lo mejor hablarlo ya con personas más cercanas, ¿no? Ya después a lo mejor le voy a poder contar a mi familia qué es lo que sucedió, cómo sucedió, y ya voy a tener como las herramientas para poder enfrentar también el cómo van a reaccionar o el cómo pudieran reaccionar esas personas, ¿no? Porque a lo mejor ya voy a decir, bueno, igual si me culpan ya no lo voy a sentir pues ya no lo voy a sentir como me sentiría en un momento dado que no tengo estas herramientas, ¿no? Ya no me siento tan culpable, ya no me siento tan mal, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante esa parte. Ahora, si tú eres mamá, papá, ¿verdad? Que tu hijo, tu hija vive una situación, pues también es muy importante que tú como papá, como mamá, estés dentro de un proceso para que sepas cómo vas a ayudar, ¿no? Lo que sí debes de hacer, lo que no debes de hacer dentro de estos procesos, porque te vuelvo a repetir, ¿no? De repente desde el desconocimiento terminamos lastimando más a la víctima y terminamos culpabilizándola, le terminamos poniendo cargas que no son de ella o de él, Ujú. en lugar de quitárselas. Entonces sí es muy importante como trabajarlo desde esa perspectiva, ¿no? Esa es mi sugerencia en un momento. Claro, y esta parte de trabajar la situación social y entender que todos, usted, yo, el que nos está escuchando, somos garantes de los derechos de los niños. Y si tú te das cuenta, identificas que algún niño está viviendo alguna violencia, que digo, por cuestiones de tiempo vamos cerrando el tema, pero este nos da para muchos temas. Quería yo también abordar la parte de estas niñas que ahora están teniendo niños, las niñas de 10, 11, 12 años que están cada vez más, y me decía alguien, ay, las niñas ya las viste ahora embarazadas, y les digo, bueno, sí estás consciente que la mayoría ha de ser de abuso sexual, ¿verdad? Y se queda, ay, es que yo nomás decía que niñas tan precoces. No, ¿cuál niñas tan precoces, verdad? O sea, veamos que el abuso sexual está a la orden del día, está dentro de nuestra casa. Yo recuerdo que de niña mi mamá me decía, y cuídate del señor de la esquina, ¿no? Pero poco nos enseñaron a cuidarnos dentro de casa, que hoy dentro de casa está el agresor y que muchas veces no nos damos cuenta que también el agresor tiene su modus operandi. Yo siempre digo que la pareja perfecta para una mamá con niños eh, pequeños muchas veces es un cazador sexual, es un pedófilo, es ese que siempre está dispuesto para cuidar a los niños, que siempre está dispuesto para ir a recogerlos. Se convierten en tus personas de confianza porque necesitas estar en confianza para que pueda haber ese abuso. Entonces, ojo, papás, tengamos mucho cuidado dónde están nuestros hijos. Hoy en día la tecnología nos permite vigilar muchísimas cosas. Usemos la tecnología realmente para lo que se necesita. Eduquémonos y sobre todo, sí es importante esto, creerle a nuestros hijos, pero no tergiversar la información. Creerle a nuestros hijos, actuar conforme lo que es y siempre ser ese refugio seguro para ellos. Nosotros como padres debemos estar pegados al corazón de nuestros hijos. Si no lo hacemos, ellos encontrarán a alguien
que esté ahí y que entonces pueda ser no solo víctima, también en algún momento victimario, y eso también nos corresponde a nosotros prevenirlo. Entonces, pues escuchamos a nuestra experta con estos tips que nos da y pues usted vaya a terapia, de verdad, trabaje esta situación si está viviendo esta parte y pues te voy a pedir que nos des tus redes sociales, tu número, dónde te contactamos, además de en Cefampi. También da los datos de Cefampi, yo casi Okey. no hablo de Cefampi. Bueno, pues sí, sí, para cerrar, pues sí, es importante observar, ¿no? Yo creo que nadie más que tú conoces a tus hijos, a tus hijas, y entonces tú te puedes dar cuenta cuando algo no está bien, porque, como te digo, la conducta es observable, entonces es visible, es algo que puedes ver, ¿no? Y entonces eso te va a dar la pauta para saber que algo no anda bien, no precisamente que esté relacionado a lo mejor con una violencia sexual, pero si algo no está bien, hay que trabajarlos, hay que ver qué está pasando, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho a esta parte de la prevención, ¿no? Porque de repente los niños, las niñas te pueden indicar, no me gusta cómo me mira esta persona, no me gusta cómo me saluda, no me gusta cuando me abraza, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Desde ahí podemos darnos cuenta que ahí, ok, desde ahí tengo que decirle a la persona, ¿sabes qué? A mi hijo no le gusta esto, no le gusta que lo toques, ¿no? De que lo saludes de la mano, a lo mejor salúdalo de buenos días así de palabra, pero no necesariamente el acercamiento físico. Y desde ahí podemos empezar a lo mejor a trabajarlo, ¿no? Y bueno, estamos aquí en Cefampi, ¿verdad? En calle Cebada, 7516 Sur, Colonia El Granjero. Estamos ahí de lunes a sábado. Bueno, pues siempre es con previa cita, ¿verdad? Si se interesan por alguna cita, pues siempre es por una cita. Mi número de teléfono es 656-588-4344, es mi número de WhatsApp, ¿verdad? Siempre les digo, mándenme WhatsApp porque a veces por las llamadas no las puedo contestar, pero Estamos. un WhatsApp, ahí, seguro que sí les contesto, aunque sea tarde, pero les contesto, ¿verdad? No tengo una página oficial, así que sigan la de Cefampi, Sí, ahí nos van correcto. a ver con todo lo que tenemos para dar pues, con todo lo que trabajamos, ¿no? Todos los temas que trabajamos, los talleres que damos, los lugares a donde nos hemos ido a presentar, ¿verdad? Donde hemos trabajado, y pues ahí estamos, ¿no? Si cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí estamos para Sí, un servirles. día voy a hacerles un podcast sobre Cefampi y cómo surge Cefampi, pero Cefampi, Centro Familiar Psicológico, damos terapia psicológica en todas las instancias de la familia, adultos, niños, adolescentes. Tenemos expertos en todo de TDA, autismos, violencias, Ujú. abusos, etcétera. Cada uno desde nuestra expertise damos estos servicios, así que si quieren también puede contactarnos www.cefampi.org o Cefampi como tal en Facebook, Instagram. Y Nos dan su pues like. denos un like, síganos y cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias, Esperanza, por acompañarnos y darnos de tu conocimiento. Y espero invitarte pronto en este otro podcast de niñas y adolescentes que están embarazadas y con el seguimiento de la ruta NAME, ¿verdad? Que se Okey. está trabajando. Y pues gracias a usted que nos está escuchando. Pónganos ahí sus comentarios. Si tiene usted alguna pregunta, pregúntele a Lucía. Estamos a sus órdenes para contestarle y nos vemos pronto en otro podcast de Entorno y Salud.